Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Reflexiones Jurídicas, segunda temporada. Esta es una producción del Poder Judicial del Estado de Guanajuato por parte de su Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Este es un espacio de análisis y reflexión acerca de los temas jurídicos más importantes y de mayor impacto social, abordados por expertas y expertos en la materia, tanto del ámbito académico como jurídico, por lo que las opiniones, expresiones y comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de las personas que lo realizan. Escuchemos el siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar el día de hoy transmitiendo desde el Poder Judicial del Estado de Guanajuato para un podcast muy especial de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Estado, podcast Reflexiones Jurídicas. Somos Liliana Cervantes Guerrero y Ricardo Vázquez Arredondo, facilitadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy contento precisamente por compartir micrófonos contigo y con nuestra invitada de lujo. Así es, tenemos una invitada muy especial. Es un honor para nosotros estar con la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes, ambas personas facilitadoras de este gran estado de Guanajuato, y a través de ustedes y de este podcast con más y más personas que puedan compartir con nosotras y con nosotros pues toda esta perspectiva que involucra a la justicia alterna. Muchas gracias por la invitación. Así es, gracias Claudia. Gracias. Bueno, pues me voy a permitir dar una reseña muy pequeña porque es enorme el currículum. La maestra es abogada, es experta y pionera en justicia restaurativa familiar en México y en Latinoamérica. Es conciliadora, es mediadora, es también experta en neuronegociación. Es autora del modelo Catartizo, donde también, es conferencista internacional con más de 18 años de experiencia en el ámbito público, en los que se ha impulsado enfoques muy innovadores para humanizar la justicia. También es fundadora del Vínculo Restaurativo, que es una asociación dedicada a formar especialistas en justicia restaurativa, mediación y negociación colaborativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Liliana, gracias Ricardo. Gracias. Claudia, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo te ha tratado Guanajuato? ¿Es la primera vez que vienes? Excelentemente bien me ha tratado Guanajuato. Estoy muy agradecida de que el Poder Judicial de Guanajuato haya abierto las puertas para que a través de su servidora podamos compartir acerca de la justicia restaurativa en un formato de capacitación especializada, presencial, 1 a 1, de acompañamiento y de una verdadera formación de estas personas que van a tener la oportunidad, así como lo tienen ustedes todos los días, de poder atender y acompañar, sobre todo, acompañar creo que es la palabra, a otras y a otros que tienen conflictos, pero que también tienen daños. Así que pues estoy muy contenta de estar en Guanajuato, que lo palpo como un estado referente en la implementación de la justicia alterna en México y en estos pasos a la consolidación en el marco de la ley general. Así que me siento muy complacida y contenta de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno, muchas Oye, gracias. para que te conozca un poquito más nuestro auditorio, nosotros ya tenemos el gusto de conocerte desde hace bastantito. Platícanos un poquito de ti, cuéntanos sobre tus orígenes, qué te llevó a estudiar Derecho y posteriormente dedicarte a la mediación y a la justicia restaurativa. Muchas gracias por esa pregunta, Ricardo. Yo empecé, Liliana, Ricardo, muy joven. En realidad, entré a trabajar al Poder Judicial del Estado de México como técnico judicial cuando estaba en el tercer semestre de la carrera, de la licenciatura. Por eso es que estos 18 años en el servicio público, pues se han sumado a lo largo de mi formación académica y práctica profesional, porque empecé muy joven, empecé a los 19 años, tercer semestre de la carrera. Fue mi experiencia en los juzgados de materia familiar y civil, sobre todo, esta confrontación de lo que veía en la escuela con relación a lo que veía en el juzgado y con relación a lo que a mí me había movido a estudiar Derecho, no encontraba una congruencia.
Ya. Había una brecha muy grande entre lo que yo me formaba a la par en la licenciatura, con lo que operativamente veía que pasaba todo el día en el juzgado, con lo que a mí humanamente me había movido a querer ser abogada, ¿no? Muchos de nosotras y de nosotros, cuando nos preguntan por qué eres abogada o abogado, o por qué vas a estudiar derecho, en estos primeros días de clase siempre decimos porque quiero servir, o quiero defender, o quiero apoyar, o quiero hacer justicia, ¿no? Justicias. Pero esto a veces no se ve reflejado de la misma manera, y fue justamente eso lo que me hace, terminando la carrera, iniciar la especialidad en mediación y conciliación, que dicho sea de paso, por allá del año 2008, era una especialidad en el Poder Judicial del Estado de México que no tenía la demanda que hoy tienen los mecanismos. Entonces era muy fácil encontrar un lugar en la especialidad de mediación en comparación con la especialidad en familiar o en civil. Así que durante estos años he visto el lugar y el protagonismo que ha tomado la justicia alterna en este país, desde incluso esos pasos, ¿no? Donde antes las especialidades, las maestrías, los posgrados no estaban abundantemente enfocados en los mecanismos alternos. A mí me tocó ser de las primeras generaciones que tuve la dicha de poderlo hacer, y en ese sentido, pues bueno, estudié la especialidad en mediación, continué por un tiempo más en los juzgados, pero después me incorporé al centro de mediación. Ahí fui invitadora, ahí fui mediadora en diversas materias, familiar, penal, mercantil. Como mediadora mercantil, pues también estuve a cargo de la unidad de mediación especializada en materia mercantil cuando se implementó el Código de Comercio para impulsar la conciliación en el marco del Código de Comercio. En el juicio oral mercantil eso me tocó. Y pues también me tocó trabajar con niñas, niños y adolescentes en conflictos con la ley penal, en internamiento por delitos graves, en la llamada Quinta del Bosque en mi estado, por delitos delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, homicidio. Y fueron estas niñas, estos niños, estos adolescentes, los que me enseñaron que cuando llegábamos desde el lado penal estábamos llegando muy tarde, porque todas estas niñas y niños habían sido antes que ofensores víctimas de su primer escenario, el familiar. Y yo era una mediadora familiar al final del día, que cuando empecé a trabajar prácticas restaurativas con estos adolescentes en internamiento y sus familias, me di cuenta que a la parte de la gestión de conflictos en materia familiar le estaba haciendo falta el enfoque restaurativo, y eso me hace participar también en el fortalecimiento de la justicia restaurativa penal y penal juvenil a través de un proyecto de cooperación triangular que auspició la Comisión Europea, donde compartimos experiencias en Italia, en Costa Rica y en Colombia. Y después de eso es justo que empieza mi inquietud por diseñar un modelo que estuviera afín con el enfoque restaurativo, pero en materia familiar. Y eso es lo que me lleva a empezar a hablar de esto desde el año 2016, mucho antes de que se hablara hoy en el Código Nacional, que es una fortuna que sí sea, pero desde el año 2016 es que empecé a diseñar, y en el 2018 a documentar estos procesos. Y pues ese ha sido mi andar actualmente, efectivamente, con la generosidad de la presentación que ha hecho Liliana. Pues sí, actualmente soy la presidenta, directora y fundadora de Vínculo Restaurativo, que vale la pena decirlo porque así tal cual lo señalaste, Liliana, así nació Vínculo, con una necesidad de enfocar esfuerzos para la formación especializada de las personas facilitadoras públicas y privadas en México. Yo encontré en la formación otra forma de acompañar, otra forma de hacer que la justicia alterna crezca, otra manera de potencializarlo desde una formación de calidad. Yo creo que la mediación y la justicia restaurativa de excelencia nacen desde la formación. Es un músculo. Así es. Se genera, es una vocación que se cosecha, que se cuida. Y pues ese ha sido mi camino andado. De ahí, desde que empecé la licenciatura en Derecho, cuando no me checaba lo jurídico con lo justo, ya. Ahí empecé. Claudia, la verdad, Liliana y yo a veces comentamos, te seguimos en redes sociales también desde hace mucho tiempo, y comentábamos lo admirado que estábamos por todo el recorrido que ahorita nos has confirmado que tienes, y
Y otra cosa que nos llama mucho la atención es que tú eres de la teoría a la práctica, o sea, bajaste todo lo que a veces cuesta trabajo entender estos temas teóricos y llevarlo a la práctica. Y también me hacía una pregunta también, porque te he visto que das capacitaciones, cursos en otros, no solamente en estados de la República, sino en otros países. ¿Qué has observado tú desde la perspectiva de facilitadora, mediadora, sobre todo en materia de justicia restaurativa? ¿Qué has observado? ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia de lo que has observado en otros países, en otros estados, sobre el estado que tiene actualmente los medios alternos, que llamamos medios alternos, solución de conflictos? Es una también pregunta muy interesante porque en el propio país, en México, existe un desnivel, por llamarlo de alguna manera, en el avance en la implementación, por ejemplo, de nuestra Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Pero creo que el desnivel no bien se acentúa, o lo podemos ver ahora, mucho más expuesto que antes, a partir del reto de la implementación de la Ley General, donde todas y todos entramos en la misma sintonía para capacitarnos con los mismos temas, enfocarnos a un solo proceso y que la mediación y la justicia restaurativa en Guanajuato no sea diferente a la que es en el Estado de México, o la que es en Querétaro o en Puebla, etcétera, ¿no? Esa es la razón de ser primordial de la Ley General, es de que a través de la homologación de criterios en la formación y en los procesos haya un mayor acceso a nivel nacional. La Ley General trató de poner el piso parejo, sí, pero ya lo traíamos muy disparejo. Así es. Entonces, la ley es tan valiosa justo por esa parte donde nos ayuda a medir un terreno parejo en ese sentido, a procurarlo, a intentarlo, pero hace falta mucho esfuerzo para esto, porque todavía hay estados de la República donde están entendiendo, por ejemplo, ¿no?, cuál es la diferencia entre mediación y justicia restaurativa, que a mí me parece, de verdad, lo digo con mucho respeto a los autores y a los discursos, algo realmente dramático y muy triste, porque a estas alturas del partido, en México hay una experiencia de más de 20 años en la implementación institucional a través de los poderes judiciales de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Este debate estéril, este uso discursivo de mediación y justicia restaurativa sin entender que la diferencia no es conceptual, sino es una diferencia ni de semántica, es una diferencia que implica respeto y atención en el acompañamiento que le damos a un conflicto cuando es posible negociar y a un conflicto cuando causó daño y hay víctimas. Así de grande es la diferencia. Entonces, esas pequeñas diferencias entre mediación, conciliación, justicia restaurativa no están claras en cada uno de los estados de la República Mexicana, no en la misma sintonía, mucho menos ahora la negociación colaborativa, que es otra cuestión que marca nuestra ley, pues a la confusión entre mediación, conciliación y justicia restaurativa. Con ustedes negociación colaborativa, y todavía habrá quien la entienda en un estado de la República de una manera por la influencia que pudieron tener de Argentina, y si los influyó de pronto España o Chile, pues será otra la corriente y otra la que hagamos en México. Entonces creo que es un buen esfuerzo lo que hace la Ley General, pero que valdría la pena dar 3 pasos atrás y que a través del Consejo Nacional de Mecanismos no solo se enuncien lineamientos o en la ley qué debemos entender todos por mediación, qué debemos entender todos por conciliación, más allá de que lo diga la ley. Me refiero a que institucionalmente todos estemos en la misma sintonía para poder implementar la ley y que no sea letra muerta, porque el problema en México no es de regulación. El problema en México es de cuidar las formas de implementación. Hay, Ricardo, Liliana, mucha disparidad. He estado a lo largo de este año, ustedes son el Poder Judicial número 13, que a este mes del año estoy visitando en estos procesos de formación, y hay disparidades serias. Hay poderes judiciales y entidades de la República Mexicana que ya están a pie puntillas viendo cómo hacer el protocolo para implementar los procesos restaurativos. Hay otros que hicieron el protocolo sin tener capacitación especializada. Fíjate qué grave. Así es. O sea, y sacaron un protocolo de justicia restaurativa familiar sin tener facilitadores ni públicos ni privados especializados. Entonces, ahí es cuando el protocolo va a cojear del lado donde cómo vamos a implementar algo sin capacitación. Hay otros que ya se aventaron la capacitación y ahora están en el diseño de protocolos para la implementación, ¿no? Que hacen falta protocolos en justicia restaurativa,
especiales en materia familiar, otros en materia escolar, otros en comunitario, porque la ley fue muy vaga en ese sentido y los protocolos son nuestra fe y nuestra esperanza en que eso nos ayude a complementar estas cosas que la ley general de pronto dejó muy ambiguas, porque nos dio además pues 5 artículos para justicia restaurativa. Entonces nos queda mucho por trabajar en esa parte especializada en otras materias. Importante destacar, si me permiten esta parte para las personas que nos escuchan, ¿por qué tanto énfasis en esto? Bueno, pues porque resulta que la justicia restaurativa es una filosofía, una metodología que permite intervenir en conflictos donde hay violencia. Pero la fundamental diferencia que se debe entender es que no se trata de poner a negociar a las víctimas con los ofensores de ningún espacio, ni al que sufre violencia laboral, ni al que sufre violencia escolar, ni al que sufre violencia familiar, ni violencia comunitaria. Esto no es de poner a negociar a víctimas con ofensores, tampoco es de desanimar a las víctimas para que perdonen al ofensor y ya no intenten alguna acción legal. No es eso, es un proceso de acompañamiento para identificar lo que las personas que han sufrido un daño necesitan. ¿Por qué? Porque si la justicia no llega a reparar, realmente piénsalo como ciudadana, como ciudadano, si tú tienes un daño y la justicia no repara, pues realmente no es una justicia, porque si no tienes la restitución de ese derecho y ese nivel de reparación, es una justicia que está de papel, es una justicia que está enunciada pero que no llega a la vida real. Esos puntos finos no están todavía tan claros en las diversas entidades de la República Mexicana. Y a nivel internacional, pues hay grandes esfuerzos también. Yo he tenido la oportunidad de capacitar en Argentina, por ejemplo, en España, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica. Y es diversa la posibilidad en la que estos países advierten la forma en la que puedan implementar. Por ejemplo, el modelo Catartizo, que es el que tuve la oportunidad de diseñar, es un modelo muy flexible porque trabaja sobre no la estructura institucional, para que solamente, por ejemplo, si yo lo hubiera diseñado para México, pues no cabría la posibilidad de que, por ejemplo, Colombia, a quien voy a capacitar en este mes, justamente al Ministerio de Justicia, a las universidades, a los programas que trabajan con violencia de género, podría decir, oye, esta parte que abarcas en el modelo Catartizo para intervenir con familias, dentro de la crisis y de la conflictiva tan fuerte que vive Colombia, fíjate que lo podemos adaptar, ¿no? O por ejemplo en México, la violencia familiar que está en Ciudad Juárez no es la violencia familiar que está en Guerrero, no es la violencia familiar que está en el Estado de México o que hay aquí en Guanajuato. Todas son violencias y tienen síntomas necesarios de atender. Pero sí hay una marcada geografía que hace diferencias por población, por economía, por educación, por muchas cuestiones, pero lo valioso de la justicia restaurativa es que no es una receta, sino es toda una filosofía que nos permite hacerlo. Países que están actualmente trabajando sobre justicia restaurativa familiar, Colombia, Argentina, que por ahí desde la coordinación parental tratan alguna forma, prácticas restaurativas, en las que yo he podido compartir con ellos. Bolivia, España, desde los esfuerzos que hacen algunas otras personas como Virginia Domingo, y fundamentalmente creo que y Colombia, a partir de que están haciendo estos esfuerzos en el ámbito público y en el ámbito privado. Qué interesante. Claudia, precisamente tengo aquí, me surgen unas preguntas. Bueno, la primera, a lo mejor, si nos pudieras hablar precisamente sobre el modelo del cual eres creadora, formadora del modelo Catartizo, y bueno, y una vez que nos compartieras precisamente cómo es que se trabaja, en qué se fundamenta o por qué fue la creación del modelo. También me gustaría regresarme a lo que comentabas. Bueno, la justicia restaurativa familiar, en este caso ha sido llevada a presentar una justicia, como manifestabas, pero no con una totalidad, sino a lo mejor nos surgen víctimas del sistema, ¿no? Porque no hay una justicia exactamente exclusiva que trabaje, pues que escuche o que vaya más allá de las realidades de la familia, de todas las víctimas que hay, que no solamente decía son penales, sino también en la materia familiar. Estamos hablando que hay sentencias muy buenas
pero que a lo mejor no contienen la realidad de las familias que son las que están bloqueándose, desquebrajándose, y bueno, recordando que es la célula base de la sociedad, tal vez no la estemos tratando como debería de ser, ¿no? Sí, Elena, es muy importante esto que mencionas, la brecha que existe entre la sentencia y la realidad, ¿no? Esta parte de vivir el derecho, esta parte de que realmente yo me sienta restituida, ¿no? Porque pues la sentencia por sí misma no llega a la parte real y vivida de la restitución de ese derecho. Y yo creo que estamos en México en un momento muy interesante, de mucho reclamo social, en el que más allá de filias o fobias políticas, es un hecho que las personas dijeron, o sea, queremos personas juzgadoras que humanicen la justicia, no queremos personas juzgadoras sin rostro humano, que de pronto estén detrás del escritorio aplicando un código sin mirar a la mamá, al niño, al papá, a la interferencia parental, a las tragedias humanas, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que la siguiente vez que vayan al juzgado, en lugar de ver los expedientes apilados, piensen que ahí hay familias atrapadas. Literalmente viven tragedias. De verdad, creo que desde el lado compasivo, no me imagino un día en la vida de esas personas y que además haya indiferencia del sistema. Un día sin ver a tu hija, un día sin ver a tu hijo, un día más que no sabes cuándo se va a acabar o dónde se va a acabar, o uno de estos días donde de pronto las personas amanecen ya fastidiadas o cansadas y llegan a decir que me dé lo que quiera o que haga lo que quiera, ya no puedo más. Estas niñas y estos niños de verdad son víctimas de miles de cosas, ¿no? Y después serán adultos, está comprobado que quien ha sido un niño maltratado, pues puede ser un adulto maltratador. O sea, es una cuestión hasta de formación desde el sistema nervioso central, del desarrollo humano, las teorías del apego, tantas cosas que la justicia ha dejado de lado por decir y declarar el derecho, así desde la norma jurídica, como si no estuviera dirigida a un humano. O sea, el centro del derecho siempre hemos sido las personas, lo que pasa es que nos alejamos del propósito, si no, no seríamos una ciencia social, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. También les digo mucho, nació justo de hacer justicia restaurativa familiar, de trabajarlo con mamás y papás de veras, con familia empleada de veras. Me llamaba mucho la atención la expectativa que las personas tenían de la sentencia, era que la sentencia, la persona juzgadora les dijera cómo iban a resolver el conflicto. Y algo que yo aprendí con estas familias era que esa expectativa no alcanzaba. Entonces yo les decía, no, es que no va a haber sentencia que les diga el ABCD 1, 2 y 3 de cada aspecto de la vida de su hijo en el que ustedes vayan a intervenir. O sea, eso no existe. Si la expectativa es que su señoría, que el juez resuelva y les diga cómo van a criar, va a ser sumamente complicado, porque la vida de ustedes y de este niño, de esta niña, de estos hijos, se presentarán diversidad de circunstancias que no encuentren en la sentencia. Y yo ahí, justo de ahí nace el de las sentencias no crían hijos. Justo de ahí nace una de las veces que he acuñado más, pero nació de ahí, de la sala de mediación, de dialogar con papá y con mamá en las expectativas que tenían alrededor de una sentencia, de un juicio. Pues, ¿qué es lo que necesitas? Ok, esto que necesitas, ¿cómo encuentra una respuesta en el juicio? Porque si la que estás buscando en este sentido no va a dar. Y entonces llegamos a la conclusión de en la crianza y el acompañamiento, pues las sentencias no crían hijos, ¿no? Así es. Eso es algo fundamental. La justicia restaurativa es mi propósito de vida. Yo, si tuviera que pasar 1000 veces por lo que he tenido que pasar para estar hoy aquí con ustedes, lo haría con mucho gusto. Con muchísimo gusto, con tal de estar en el día de hoy hablando con ustedes, porque sí creo, ¿por qué no decirlo? Hay apostolados jurídicos. Así es. Y de justicia que hay que abanderar, porque a lo mejor esto que están escuchando, las personas que nos hacen el favor de considerarlo, pues mueve la conciencia de alguna persona juzgadora o de muchas, o de varias personas facilitadoras, o de varias personas abogadas, o a lo mejor lo escucha una mamá o un papá. Quiero que sepan que hoy la justicia en México les da el derecho de acceder a una justicia que es diferente. Pero si las personas no lo saben o no lo entendemos,
pues el tema, les decía, no es solamente de normatividad, ¿no? Hay que hacer que funcione. Y justo de ahí, tocante a la segunda parte que me compartía Liliana, Catartizo viene de una historia de resiliencia. Porque hace mucho tiempo el discurso de que la justicia restaurativa solo existía en materia penal estaba muy arraigado en México. Hemos pasado por un proceso de despenalización de la justicia restaurativa. Es decir, no se ocupa, lo digo con todo respeto, que exista una tipificación jurídica para que exista una víctima. Víctimas hay en la escuela, víctimas hay en el trabajo, con acoso y hostigamiento laboral, víctimas hay en las comunidades, víctimas hay en los juicios de familia. Y no se ocupa, de verdad, para entender que hay personas que tienen necesidades a partir de un daño que sufre, que necesariamente entren en una tipificación jurídica en materia penal. Eso es otra vez invisibilizar a las víctimas de los distintos espacios. O sea, he escuchado de pronto personas que dicen, es que si hubo daño, pues para eso está lo penal, y en lo penal hay justicia restaurativa. Y es otra vez dejarles el callejón de la materia penal para que tengan derecho a la reparación del daño. ¿Por qué? Eso es violatorio totalmente de los derechos humanos y las vías de acceso efectivas a una reparación que debe tener una persona. He escuchado otros que dicen, es que la justicia restaurativa familiar es para diferencias cotidianas, porque para la grave está la penal. Otra vez queremos resolver por lo penal lo que no nos ha quedado en el núcleo de cualquier sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces, no hay poquita violencia ni mucha violencia. Hay violencia. Hay violencia y hay síntomas de violencia, hay límites legales, hay que entenderlos, a las víctimas hay que respetarlas, no todos son procesos, por eso decía hace rato, no, esto no es negociación, esto es acompañamiento. Hay posibilidades que nos marca la ONU, por ejemplo, que podemos atender desde programas restaurativos y no solo procesos restaurativos. Y de ahí justo nace Catartizo. Catartizo nace de esa resistencia a dejarles un callejón sin salida a las familias, solamente con una denuncia en la mano y con un juicio de familia en el otro, donde sabemos que hay víctimas en este país de violencia vicaria que han sufrido demasiado daño, aún con una denuncia en la mano y un juicio de familia en la otra, porque no alcanza. Y no estoy diciendo que las víctimas de violencia vicaria se sientan con el ofensor a llegar a un acuerdo. Estoy hablando de que alguien vea sus necesidades y que realmente se busquen formas de reparación, porque si no estamos quedando muy cortos. Igual hay víctimas de interferencia parental, papás que no pueden ver a sus hijos, y Catartizo nace de ahí. Nace de esta posibilidad de advertir un acompañamiento desde la justicia restaurativa, no solo en una materia. El mismo Howard Stern lo dijo, ¿no? Para todo aquel que tenga la necesidad de atender ofensas, nunca dijo delito. La ONU tampoco. Estamos hablando de pacificación. Entonces, de ahí nace Catartizo. Nace de la necesidad de crear un modelo que no es una receta, ni tampoco es ideal, pero sí es una guía, sí es una brújula, como la justicia restaurativa, eso pretende. De todas las voces que decían que no se podía hacer justicia restaurativa en otra materia que no era penal, de todas las voces que siguen condenando a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las papás y a las mamás a la vía penal sin atender sus tragedias en cualquier vía donde quieran recibir justicia, nace de niñas y de niños que tuve en mi sala de mediación. Nace de papás y mamás que se atrevieron a hacerlo de una manera diferente y ellos me enseñaron a creer que esto existe. Y nace también de mi compromiso con encontrar esa forma de trabajar solidariamente con una justicia real, y se llama Catartizo porque viene de un origen griego y hebreo que significa oportunidad, esa que necesitan las familias. Así es. Catarsis porque las familias y las personas que sufren daño tocan fondo antes de resignificar, reconstruir, reparar, y reparación. Por eso se llama Catartizo, porque creo que da muy buen significado a la oportunidad, al tocar fondo, a la reparación y a la resignificación de los daños. Así nace Catartizo, desde el año 2018 propiamente comentado. Ya desde el 2018, entonces, enfocándose y resaltando las emociones de los que participan en este modelo, y también buscando conciencia para
para la cultura de la paz, ¿no? Que los que participen realmente se sientan escuchados, valorados, tomados en cuenta y con la responsabilidad de continuar de la mejor manera, viviendo pacíficamente su resurgimiento de ese conflicto. Así es. Catartizo y Justicia Restaurativa Familiar es una oportunidad de que las familias se legitimen ante el Estado. Uh-huh. Es al revés, no es el Estado diciéndole a la familia lo que tiene que hacer. Es la familia haciendo uso de sus derechos, uh-huh, quien legitima sus necesidades ante el Estado y genera una forma de acceder realmente a sus derechos. uh-huh. Así. Claudia, si tuviéramos, te escuchaba, yo más o menos conozco tu modelo, si tuviéramos que explicarle esto a nuestro auditorio, que dijeras, hay un modelo Catartizo, ¿en qué consistiría? ¿Cuáles son sus ejes principales? ¿Cómo se los definirías? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es tu modelo? ¿Qué consiste? Es una brújula. Es una brújula para acompañar a familias que no solo tienen un conflicto, sino que el conflicto ha escalado y ha generado daño. Esa brújula permite generar un mapeo a través de prácticas restaurativas y herramientas terapéuticas. ¿Ok? Las prácticas restaurativas permiten tener una intervención de tal manera que las personas identifiquen lo que les ha causado daño. Una característica de la violencia en materia familiar es la normalización de la violencia. Es más, es una respuesta al trauma, es la normalización. Sí, lo vemos. Sí. El trauma no es otra cosa que la incapacidad de hacerle frente al dolor. Y las personas cuando sufren dolor, daño, para poder continuar lo normalicen. Porque es si yo lo normalizo, lo anestesio. Y entonces ya no causa daño, ya no causa dolor. Entonces, eso es lo que se llama trauma. Uh-huh. Por cierto, hoy hablamos de justicia terapéutica, no solo restaurativa. Y la terapéutica y la restaurativa van de la mano. Entonces, estas personas que sufren violencia han llegado al punto de normalizar incluso circunstancias que generan asimetría, daño y violencia. Lo han normalizado porque es la forma en la que no duele, en la que desconectan esta parte del dolor. Entonces, en Catartizo hay un proceso de acompañamiento que permite a través de prácticas y herramientas terapéuticas ayudar a que las personas, número 1, identifiquen lo que les ha causado daño. Número 2, a partir de identificar lo que les ha causado daño, ¿qué necesitan? ¿Cuál es la necesidad que se vincula con ese daño? Para ubicar quién y cómo podemos trabajar con formas de reparación. Para esto hay diversas prácticas. Como Catartizo está enfocado en un modelo de intervención en familias y te podría decir también en escuelas, porque hay prácticas restaurativas que se hacen, que yo considero en Catartizo, que se pueden aplicar en escuelas. He desarrollado algunas herramientas terapéuticas que le permiten a una persona facilitadora que acompaña a familias en estas circunstancias poder realmente tener esta capacidad de identificar qué causó daño, qué necesidad se tiene y cómo se puede reparar. Por ejemplo, en la intervención con niños y adolescentes, he trabajado la justicia adaptada también como principio de Catartizo. Es decir, romper con el sistema androcéntrico de la necesidad solo desde papá y mamá. Y del interés superior de la niñez tan llevado y tan traído, pero que en la vida real no lo vemos tan claro. Uh-huh. Entonces, hay formas en las que niñas, niños, adolescentes, papás y mamás pueden participar para desarrollar estas prácticas restaurativas que permitan identificar el daño, las formas de reparación, quiénes tienen que involucrarse con eso, con herramientas que permiten una intervención segura, sobre todo hablando de niñas y adolescentes, en respeto a su autonomía progresiva, una justicia adaptada desde ahí, para que no solo tengan voz de dicho, sino que en realidad sean tomados en cuenta con una perspectiva de niñez. Entonces, Catartizo es un conjunto de prácticas restaurativas que sirven como una guía, que también tienen herramientas como son las herramientas terapéuticas, para poder generar estos procesos de acompañamiento en donde las personas puedan atender los daños. No es un modelo enfocado en generar acuerdos. Ya. Sí, los acuerdos caben y vienen, pero vienen por añadidura. No estamos buscando que la víctima llegue a acuerdos con... No es su objetivo principal. No es su objetivo principal. Ya. Entonces tiene prácticas, posibilidades de manejo de programas restaurativos,
prácticas en sistemas judiciales, valores y epistemología muy enfocados en prevención y atención del daño. Y algo que me gusta mucho también de Catartizo es el capital social efectivo, es decir, no es para uno, es para todos, y que desde esta parte se puede generar una política pública de bienestar social desde las familias. Así es. Bueno, pues precisamente como pionera de la justicia restaurativa familiar, has influido precisamente en la elaboración del nuevo código. Ajá. ¿Cómo es que llegaste a posicionar la justicia restaurativa en la agenda nacional y cuáles fueron esos retos? Porque precisamente pues vienes cargada de todo lo que nos has estado comentando, el poder posicionar esta justicia restaurativa. ¿Cómo es que fue para ti? ¿Qué retos hubo? Muchos años, Liliana, todos estos que te contaba, muchos años no desistir, creer, y lo creo porque lo viví, porque lo hice, porque Catartizo no viene, o esta parte de que Catartizo le da pues nombre a partes o prácticas para trabajar justicia restaurativa familiar, pues vienen también, te decía, de la resistencia y de creerlo a partir de que lo hice, no de una teoría que viene desde un ideal y ya, ¿no? Lo creo y lo defiendo porque lo hago y porque lo hice y porque vi los resultados de esos procesos en la vida de las personas. Uh-huh. No desistí, seguí, investigué, documenté, le di nombre, busqué bases científicas para no solamente decir que eran los latidos de mi corazón los que me movían, ¿no? Sino que aquí hay ciencia, aquí hay desarrollo humano, aquí hay estudios de violencias, aquí hay maneras en las que nos tenemos que comprometer en tratarlas. Uh-huh. Y seguí. Entonces, en esa parte, fíjate que fue algo muy sorpresivo, porque como lo tengo documentado desde el año 2018, y de hecho en el Poder Judicial del Estado de México hay 13 jurisprudencias de Estado que documentan esta intervención. Yo tuve la facilidad, la oportunidad de haber facilitado en México el primer círculo de sentencia en materia familiar, que viene de todo un proceso restaurativo. Y siempre hablo del primero porque el primero costó mucho trabajo. No solo llevar el proceso restaurativo, sino que el sistema de justicia, claro, y dentro del proceso, en segunda instancia, dijeran, a ver, vamos a darle lugar a una práctica restaurativa que deriva de un proceso restaurativo, y ya no vamos a estar atrás del escritorio, sino nos vamos a integrar y vamos a escuchar y vamos a validar y vamos a acompañar a las familias. Costó mucho trabajo, pero este círculo, por ejemplo, o estos procesos, porque no fueron varios, están desde el 2018, pero de ahí continuamos. Y después, cuando yo salgo del Poder Judicial en el año 2020, yo me dedico justo a sustentar, a perfeccionar y a continuar con el diseño de prácticas restaurativas, ahora con enfoque terapéutico, uh-huh, a entender el desarrollo humano y a comprender y darle nombre con una metodología y un rigor científico a lo que yo estaba haciendo. Cuando llega al Código Nacional, fue una gran sorpresa para mí. Recuerdo muy bien que una amiga me llamó y me dijo, ¿ya viste que Catartizo está en el código? Y de verdad que yo dije, ¿cómo? Googleé inmediatamente y yo le decía, en aquel momento a mi amiga Violeta Maltos, que fue la que me avisó. Violeta. A mi querida Violeta Maltos, ella fue la que... Saludos. A mi querida Violeta Chihuahua. Ella fue la que me dijo, ¿ya viste que está tu modelo en el código? Y dije, no, amiga, ¿cómo crees? Me acuerdo perfecto que lo busqué, la tenía el teléfono y le dije, ahí no dice que es mi modelo. Y me decía, Clau, no iba a decir. Entonces me acuerdo mucho de eso, pero me emocioné demasiado. Claro que es cierto que le faltan artículos, pero creo que si se entiende, por eso lo valioso de la formación, en el cómo hacerlo, es un garbanzo de libra que esté hoy un proceso de justicia restaurativa normado en el Código Nacional como vía de acceso a la justicia de las familias. Y después lo que me confirma, querida Liliana, Ricardo, que fue el Catartizo referencia, es que presento el libro en el Senado de la República. Bueno, escribo el libro y lo presento en el Senado de la República. Qué bien. Y es el Senado de la República el que da esa referencia en esa Casa del Pueblo del Senado de la República de que es el libro referente para la implementación del Código Nacional. Okay. Y posteriormente a eso, conozco a una de las juezas que participó en la comisión. En una presentación del libro, se forma y le agradezco por comprar el libro, porque lo ubico muy bien como jueza familiar.
y me dijo, no, gracias a ti, porque no te acuerdas, pero yo fui tu alumna. Y yo estuve en la comisión y solo me dejaron poner 3 artículos, pero vienen de catartizo. Esos pasitos, esas evidencias fueron las que me ayudaron a entender que no era solo que se parecía, sino que sí era. El doctor Miguel Carbonell me dice, te escucharon en el código, Claudia. Y le digo, sí, doctor. Porque además, personas como Ricardo, como tú y Liliana, que hemos compartido en capacitaciones, no me dejarán mentir cuando les muestro la evidencia de los procesos y luego leen el código, dicen, sí, ahí está, así es. Ahorita me está pasando con los compañeros facilitadores privados de aquí de Guanajuato, que les muestro la evidencia de cómo lo hice y después lo leen en el código. Dicen, maestra, es que eso es lo que dice el código. Entonces, ahora, pues por supuesto a los jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, personas facilitadoras, les hace mucho sentido lo que les comparto desde el modelo, porque es lo que dice el código. Y ahora pues quiero decirte que sí, somos a nivel nacional, ahora sí que orgullosamente hecho en México. Sí, totalmente hecho en México, un modelo referente a nivel Latinoamérica. Y me podría atrever a decir que en muchas latitudes del mundo. No es Colombia, aunque los quiero muchísimo, no es Costa Rica, no es Argentina, no es Chile, es México. Es México que tiene la capacidad de hacer justicia diferente. Así es. Fíjate que sabes, hay algo que estoy sorprendido, admirado porque Claudia tiene algo que me encanta de ella, que es de lo teórico lo aterriza, o sea, genera evidencia, como si fuera una investigación científica, ¿no? Porque pensamos que las ciencias exactas a veces en su metodología pudiera no aplicarse hasta cierto punto en cuestiones sociales, ¿no? Pero el hecho de que diga, a ver, esta es mi idea y tengo que documentarlo y tengo que generar bases teóricas, pero además prácticas para que se vea que sí hay una respuesta a una metodología, es lo que me llama muchísimo la atención de tu modelo. Y muchas felicidades, Claudia, por lo que has hecho con ese modelo y admirado del crecimiento que desde que yo te conozco has tenido en muchos sentidos, Claudia. Muchas gracias, Ricardo. Sí, amor, así que orgullosamente mexicana. ¿Consideras que la justicia restaurativa familiar es una innovación respecto de la justicia tradicional, precisamente en los juzgados familiares, hablando precisamente de esta materia, ¿no? Sí, es una innovación, es una forma diferente de hacer justicia, pero yo invito a las personas juzgadoras de este país que en medio de la reforma judicial tienen que sostener una justicia con rostro humano, a que se den cuenta que la justicia restaurativa está plagada de derechos humanos, que la justicia restaurativa es el camino para humanizar a la justicia, que la justicia restaurativa permite que la persona juzgadora no deje de hacer su trabajo en la parte de la tutela jurídica, pero que no solo haga eso, que mire realidades y que aplique la justicia a esas realidades. Sí requiere de innovación, claro que hay que trabajar mucho, el desarrollo multidisciplinario, tener equipos multidisciplinarios que acompañen bien y mejor a las familias, no lo niego, pero la jueza, el juez, el secretario de acuerdos tienen que entender que justicia restaurativa no es para que las familias lleguen a un convenio, o sea, no es eso, es un proceso de acompañamiento para buscar reparar y atender daños. Para hacer convenios, hay otras formas que incluso el propio código marca para los jueces y juezas que tienen que intentarlo en el marco de la oralidad ellos mismos o derivarlo a los centros públicos de mecanismos, y está la extraordinaria mediación, porque, o sea, no es que justicia restaurativa sea mejor que mediación, no. Es simplemente que se aplican a entornos totalmente diferentes. O sea, si hay conflictos donde no hay asimetría, se puede mediar, pero si hay asimetría, no puedes hacer mediación. Ninguna es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Y sí requiere de abrirnos a otras posibilidades de intervención desde los juicios, desde los facilitadores, desde todos los que intervienen. Fíjate que cuando te escucho, Claudia, precisamente es cuando uno dice, pues creo que no estamos tan mal. Es que a veces hay un lenguaje común que entendemos quienes nos dedicamos a eso, claro, como facilitadores, ¿no? Pero donde a veces sufrimos nosotros es cuando nos dirigimos a un gremio en particular, ¿verdad? Romper con estos paradigmas que nos ha generado los que estudiamos la licenciatura en Derecho, de siempre querer abordar el conflicto en base a dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿no? Pero cuando hablas de esta situación de la justicia restaurativa, de todo lo que implica, de humanizar de alguna manera el sistema jurídico,
¿Cómo le explicarías, por ejemplo, Claudia, me gustaría, desde tu experiencia, cómo podemos explicarle juez, magistrados, litigantes, sobre todo también, a las personas, cómo se desarrollaría en la práctica un proceso de justicia restaurativa en materia familiar? Por ejemplo, desde la solicitud de las partes, entrevista inicial, elaboración de un plan de reparación, no sé, desde tu experiencia, ¿cómo operaría y cómo se lo explicaríamos a los operadores, que no son facilitadores? Ok, es fundamental este primer punto que mencionaba hace un momento. Ahorita el Código Nacional marca en el juicio oral civil y juicio oral familiar que en distintos momentos los jueces tienen que hacer esta labor de procurar la resolución del conflicto por la vía de la negociación, de la vía de la conciliación y la mediación. El artículo 3 del Código Nacional hace de la justicia alterna un principio transversal y dice que en todo aquello donde quepa se habrán de aplicar los beneficios de la justicia alterna. Pero en materia familiar, a las juezas, jueces, abogados y todos los que nos escuchen involucrados con el sistema de justicia familiar deben saber que el artículo 550, fracción segunda del Código Nacional, habla de la atribución y obligación de preservar los vínculos familiares. Pero esto sin menoscabo de los derechos de las personas. Es decir, no hablamos de una vinculación forzada. Hablamos de un proceso de reparación y reconexión a partir del propio daño. Entonces, el primer punto es que los secretarios de acuerdos en esa famosísima junta anticipada, en la que van a estar los abogados de las partes y el secretario de acuerdos, y tienen esta primera oportunidad de gestionar el conflicto para resolverlo vía conciliación, sepan que si ustedes adviertan abogada, abogado, secretario de acuerdos, que el asunto no da para que en esa audiencia se lleguen a un acuerdo porque las personas necesitan mucho más que un momento en el que se les invite a llegar a un acuerdo, sepan que existe no solo mediación, sino justicia restaurativa para un proceso de acompañamiento diferente. Pero lo que no pueden hacer es sacar la banderita del convenio. Si nosotros le damos a las personas la lectura de que es para llegar a un convenio, las personas que sufren violencia no quieren llegar a un convenio. Así es. Van a interpretar que te quieres quitar el asunto, secretario de acuerdos, pues juez familiar, y al abogado le van a decir, ¿sabes litigar o no? ¿Por qué quieres que llegue un convenio? Y el abogado también puede decir, no, a ver, pues por eso ya te puse una demanda. Abócate, juez, a hacer lo que te corresponde, porque justamente estamos dando una lectura diferente. Los abogados son bienvenidos al proceso restaurativo, lo dice el propio Código Nacional. Los jueces van a seguir llevando el conocimiento del asunto. ¿Por qué? Hay una particularidad muy importante. Los acuerdos reparatorios que surgen en materia familiar de acuerdo al código, los va a validar un juez. O sea, no se pierde la supervisión o el control judicial. ¿Y por qué los valida el juez? Si son voluntad de las partes. Porque hay conductas de violencia. Y el juez tiene que validar que el convenio, el acuerdo que se haya llegado con motivo del proceso restaurativo no tenga asimetrías de poder, que no exponga a las personas. Y los abogados son muy valiosos para eso. Yo trabajo con muchos abogados en la parte del proceso restaurativo y son maravillosos porque en la toma de decisiones les pueden decir a sus clientes cosas que yo, como facilitadora, no puedo. Sí. Pero como facilitadora sí puedo trabajar colaborativamente con ellos. Entonces, aquí el punto clave es que se entienda que para solicitar el proceso es un proceso dirigido y encaminado a la reparación. Que sepan las justiciables y los justiciables que pueden solicitarlo en la audiencia preliminar, que en el marco del Código Nacional es la audiencia oral, la primera, que se lo pueden solicitar al secretario de acuerdos o al juez, y que si no lo solicitan es obligación y atribución de acuerdo al Código Nacional del secretario de acuerdos o del juez hacérselo saber. Y que en el hacérselo saber está no invitarlos a llegar a un acuerdo porque es lo que más les conviene. Es invitarlos a accesar a un proceso que les permita de entrada identificar lo que les ocurre, para entonces atender lo que les pase y lo que necesiten. Y entonces, si hay condiciones, se llega a un acuerdo reparatorio, no a un convenio. Es muy diferente hablar de convenio que de acuerdo reparatorio. Y que el juez va a seguir ahí revisando el convenio y el acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque está dentro de la tutela jurídica que le corresponde por certidumbre de todos, ¿no? Entonces, eso es en el marco de cuando las personas ya tienen entablado una litis, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional. Ya. Si no, puedes ir al Centro Público de Mecanismos y ahí tendrá que existir una valoración donde se advierta cuándo no se puede hacer mediación. Y tiene que existir un principio de consentimiento informado donde la persona facilitadora público-privada le explique a las personas, esto no es mediable, podemos buscar otra forma de atenderlo, es vía un proceso distinto que es justicia restaurativa, donde primero vamos a identificar lo que ocurre para ver cómo lo podemos atender. Esas son las formas en las que a grosso modo se puede accesar.
Muchísimas gracias, Claudia. Sí, precisamente, gracias. Y precisamente el Código Nacional pues establece que las partes pueden optar por el procedimiento de justicia restaurativa, pero lo que conlleva violencia contra niños, niñas y adolescentes, pues no sería como lo exceptúa el código de alguna forma, pero ¿en qué conflictos familiares ves que pueda ser factible precisamente la aplicación de la justicia restaurativa? Mira, Eliana, es muy interesante que el 584 del Código Nacional exceptúa de manera expresa solamente una excepción, ¿no? La parte de la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Uh-huh. Si nos fuéramos a una interpretación estricta, pues nos queda un universo de muchos síntomas de violencia que pudiéramos atender a partir de un proceso restaurativo. Aquí lo importante es que se entienda que el proceso restaurativo no puede ir en menoscabo de los derechos de las personas, que tampoco puede ser una condición para que puedan acceder al proceso judicial. Hay muchas situaciones y realidades que identificar. Sabemos que hay juicios de violencia familiar en los que en realidad tampoco existe lo que dicen, pero lo usan como una estrategia. Uh-huh. Muchos niños en los centros de convivencia en este momento, no porque papá o mamá les hagan daño, sino porque papá o mamá en el juicio se volvieron actor y demandado y usaron eso para poder ganar el juicio y hasta fabrican delitos falsos en contra de papá o mamá para deslegitimarlos, para desacreditarlos, y eso causa mucho dolor. Entonces, si nos ponemos en este punto tajante de decir que asuntos de violencia no pudieran ser de justicia restaurativa, pues yo diría, y siempre lo digo, que ni de entonces ni de mediación, porque en materia familiar siempre hay uno o muchos síntomas de violencia. Solo que la justicia restaurativa trabaja un acompañamiento diferente, donde es posible mapearlo a mayor profundidad. Entonces, concretamente, respondiendo a tu pregunta, pueden ser diversos tipos de conflictos donde incluso haya conductas de violencia, porque no vamos a mediar la violencia, porque vamos a procurar, y en el centro estará la reparación y la atención de los daños, porque una persona facilitadora no está obligada a llegar a un acuerdo reparatorio si no se advierte que hay reconocimiento de la responsabilidad para poder reparar. Y porque yo también les reto a la reflexión, ¿no? Así como el podcast, como el nombre del podcast, los invito a la reflexión. ¿Los juicios familiares no revictimizan? ¿Estamos seguros de que las mamás, los papás y los niños que son parte de un juicio no son revictimizados por el sistema? ¿Estamos seguros de que los niños no son medios probatorios? ¿Estamos seguros de que las mujeres víctimas de violencia de género no tienen que probar que son víctimas y en eso se les va la vida y la revictimización? Revictimización total. ¿Estamos seguros de que no hay papás que sufren interferencia parental, que son condicionados a una crianza conjunta y afectiva a partir de esto? Uh-huh. Si la respuesta a todo esto es no, pues entonces nos seguimos quedando cortos. Entonces hay muchas posibilidades de trabajar con el enfoque restaurativo. Así es, hay una terrible realidad sobre fabricación, ¿no? de pruebas para acreditar lo que no es. Así es. Y no por eso el derecho es exacto en esos casos, digámoslo así, porque bueno, va más allá de la obtención de pruebas, de la presentación de pruebas que como bien decías, pues son totalmente fabricadas por las personas, ¿no? Para poder obtener lo que ellos buscan. Desde tu análisis, ¿cuáles son los principales retos locales que tenemos o incluso técnicos para implementar la justicia restaurativa bajo el Código Nacional de Procedimientos? ¿Consideras que se requieren protocolos adicionales? Ya lo mencionabas hace ratito, ¿hay a lo mejor la necesidad de hacer estos lineamientos desde el Poder Judicial? Normas complementarias, no sé qué tipo de vacíos puede presentar el código para poderse realmente aplicar en el proceso. Yo creo que el primer punto, lo digo con toda franqueza, es que desde el sistema judicial los jueces entiendan que es justicia restaurativa, igual que los secretarios de acuerdos. En cuanto a las personas facilitadoras que trabajan en los centros públicos de mecanismos y los privados que hoy pueden ya también intervenir en estos procesos, la formación, de verdad, no puede ser una formación de juntar carga horaria, ¿no? Horas de capacitación. En serio, no. Enfrente van a tener a víctimas de violencia familiar.
el proceso de formación es medular. Mira, ya tuvimos una experiencia y tuvimos que haber aprendido de ella. La materia penal, la más regulada en mecanismos, justicia restaurativa y un gran currículum. Al día de hoy no tiene los efectos que buscaba. ¿Por qué? Porque el tema no era que lo consideraran todas las legislaciones, sino que la gente, el sistema, el Ministerio Público, el juez, las unidades de la Fiscalía, el facilitador en materia penal supiera cómo hacerlo. Y ya nos falló en penal. Sí. Nada más que en penal no todas las personas son sujetas del derecho penal, gracias a Dios. Pero todos tenemos familia. Y la materia familiar ocupa al menos el 70% de la carga judicial de los tribunales en este país. Por lo tanto, el reto mayúsculo es la formación especializada. Y perdón, pero la formación especializada no se puede quedar en 60 horas. En 60 horas que marcan los lineamientos apenas tenemos una introducción de la justicia restaurativa. Hay que generar capacitación especializada de justicia restaurativa en materia familiar, justicia restaurativa escolar, justicia restaurativa comunitaria. Hay que trabajar justicia terapéutica y justicia restaurativa. Hay que entender el impacto del trauma en los delitos. Hay que darle un enfoque integral y multidisciplinario. Ese es uno de los principales retos que creo que tenemos, la parte de la formación real y especializada para poder hablar de una implementación. Y pues esta parte de los protocolos que pueden atender vacíos que están en la ley, pues es una obligación de las entidades de los poderes judiciales, porque la propia ley general dice, cuando regula los procesos restaurativos en esos 5 artículos, dice que las entidades de la República Mexicana y el Poder Judicial de la Federación implementarán acuerdos que permitan la implementación. Pero estos acuerdos tienen que venir de la experiencia y de la formación, porque si no van a ser pues como que pues una buena intención, que no se va a traducir en que realmente se pueda hacer. No son recetarios los acuerdos o los protocolos, pero sí tienen que ser una brújula para las personas que los implementen. Así es necesario que tomemos esa conciencia para poder así que llenar esos vacíos y poder trabajar, ¿no?, en esta justicia restaurativa tan necesaria. Híjole, se nos va el tiempo, finalmente pues todo tiene un fin. Y antes de irnos me gustaría preguntarte cómo imaginas el desarrollo de la justicia restaurativa familiar en México en los próximos años. Yo estoy muy esperanzada en lo que veo. Cada poder judicial donde he tenido la oportunidad de estar capacitando, veo a colegas como ustedes, no solo con el nombramiento, sino con la vocación, con el perfil, que hacen cosas maravillosas y que solamente necesitan una formación especializada que les ayude a hacer más o hacerlo con enfoque restaurativo. Cuando la gente se involucra, hablo de jueces, secretarios, magistrados, facilitadores que he tenido la oportunidad de capacitar, se siembra esa semilla. Por eso creo tanto en la formación, porque es una manera de sembrar para cosechar. Es otra manera de trascender, es otra manera de hacer que llegue. Si se cuida la formación, si se abandera la justicia restaurativa más allá del discurso y se entiende que incluso en medio de una crisis en la impartición de justicia ese puede ser el camino, de verdad que podemos encontrar la respuesta, esa respuesta evolucionada a muchos de nuestros males. No va a ser la panacea, pero sí va a ser como la red, ¿no? Hay que aventarla y llegarán las familias y los niños y las mujeres y los papás que tengan que llegar para poder ser atendidos. En los próximos años, si esto se cuida, si continúa, si nos esforzamos en esta parte, yo sí veo que México se vuelve un referente y va a ser algo muy valioso. ¿Sabes por qué? Porque hemos vivido por años estigmatizados a partir de todos los conflictos sociales que vivimos. Esta también es una oportunidad de resignificarlos. Una muy buena oportunidad. Una muy buena oportunidad. Así es. De ser resiliente. Lo hemos mostrado como sociedad en las peores circunstancias de la vida que le pasan a ustedes. Por eso creo que somos restaurativos. Solo que perdimos la brújula. Espero que ya la hayamos encontrado. Ojalá que sí, que ya sepamos el camino. Ya sabemos nosotros, ¿no? Ojalá que lo podamos compartir de manera correcta para que lo podamos hacer vivir. Yo no sé lo que nos escuchan, pero yo al menos me quedo con bastantes reflexiones jurídicas personales
y profesionales, sobre todo lo que nos has venido a compartir el día de hoy, Claudia. De verdad, sigo admirado y sigo admirando lo que nos platicas, lo que nos cuentas, y es motivante además escucharte con esa energía, con ese entusiasmo, con esa convicción. Y nos hace pensar que esto es posible. Sí, claro. Claro que lo es. Claro que es. Las invito y los invito a que lo vivan. Lo es, creo en eso y lo creo porque lo he visto. Y se darán cuenta que además es un camino de mucha abundancia y mucha bendición, porque cuando nosotros damos, también en esa proporción mejoramos para todos. Ese niño que está siendo víctima de violencia familiar puede ser el compañero de escuela de tu hijo. O el día de mañana puede ser la pareja de tu hija. Por eso es que, como el Ubuntu, ¿no? Que lo decimos mucho nosotros, los facilitadores en justicia restaurativa. Ubuntu significa que todos estamos conectados de una u otra manera, y por eso es que tenemos esta oportunidad de hacerlo. Y muchísimas gracias por esta posibilidad que me dan de llegar a través de ustedes a ser escuchada. Y además, a lo largo de estos años y de estos pasos, no me siento sola, porque he encontrado a personas como ustedes que sé que en otros estados de la República, ahora mismo que estamos platicando, están en su sala de mediación, mirando, escuchando con otros ojos a otros niños. Y eso es esperanzador. Así es, pues estoy profundamente agradecida que hayamos coincidido. Y también es un gusto haber escuchado todo lo que nos compartes, que sin duda nos sirve, nos forma, nos fortalece incluso para continuar, porque efectivamente es como una vitamina y volver a salir, ¿no? Y volver a salir a la práctica diaria. Pues para mí es un enorme gusto. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, pues con esto daríamos por terminada esta emisión, este programa del día de hoy, con nuestra invitada de lujo, yo digo. Muchas gracias. La de Villaricencia. Y los invitamos a Liliana, pues muchísimas gracias por estar aquí con Gracias, Ricardo, también los por micrófonos, coincidir. es muy padre, sí, y además esta emoción de sentir que quienes nos dedicamos a ser facilitadores, y compartir estas experiencias, no hablamos de lo etéreo, hablamos de realidades que hemos estado viendo, y por eso lo hablamos con este compromiso, con esta pasión, porque lo tenemos palpable, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que también tienes ahorita otros compromisos, ya no te queremos entretener. Muchas gracias. Y pues como dijo Liliana, mi querida Lili, se nos acabó el tiempo, nos quedamos con toda esta valiosa información y invitamos a nuestro querido público, al querido público que está en este momento escuchándonos o que quiera escucharnos más adelante por Spotify y YouTube. Reflexiones Jurídicas, podcast del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a través de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Que tengan todos ustedes muy bonita tarde. De esta manera hemos concluido esta emisión de su podcast Reflexiones Jurídicas. Les invitamos a la siguiente emisión y de igual manera les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y portal oficial. Poder Judicial del Estado de Guanajuato, justicia accesible y a la vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.